Con el objetivo de crear conciencia en las y los adolescentes sobre las repercusiones en la salud y los retos a los que se enfrentan al convertirse en padres a temprana edad, así como para informar sobre las diferentes alternativas de planificación familiar que les ayuden a tomar decisiones informadas en el ejercicio de su sexualidad, el 23 de septiembre del 2003 se instauró el Día Mundial para la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescente, un llamado a que las y los jóvenes tengan acceso a información y orientación necesaria para construir proyectos de vida saludables y productivos, con base en una educación integral en sexualidad de calidad. Esta vez, platicaremos con una experta de la Jurisdicción Sanitaria número 5, la psicóloga Carolina Ortiz Onderegger, que nos hablará más sobre este tema en el marco del Día Mundial para la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes. Sí, por supuesto. Para empezar, antes que hablar de la celebración del día, de la conmemoración, es bien importante todo el tiempo a lo largo del año estar hablando y educando a la gente justo sobre la prevención del embarazo en adolescentes. ¿Por qué? Porque hablar de un adolescente no es hablar de chicos nada más de 16, 17, 18 años. Un adolescente es adolescente propiamente a partir de los 10 años y hasta los 19 años. En ese sentido, si consideramos que hay chicos de 11, de 12, de 13 años que ya están saliendo embarazadas, pues ya es cuando el tema se vuelve urgente y se vuelve bastante importante pues de atenderlo. En ese sentido es como en México hace ya algún tiempo fue que se empezó a conmemorar justo el Día Nacional de la Prevención del Embarazo Adolescente para recordarle a todas las autoridades, a todos los docentes, a todos los padres y a final de cuentas a todo el mundo que tenga contacto con adolescentes que existen herramientas para que no se embaracen justamente. Ok, pues son muchísimas las razones y son muchos los temas que hay que abordar cuando hablamos de un embarazo adolescente. A lo mejor muchas veces se piensa que es por temas de desinformación, por temas de descuido, pero va muchísimo más allá. También hablamos muchas veces de temas de violencia. Muchos casos son resultados de violencia, sobre todo en casos de menores de 14 años. Por ejemplo, otra vez hablo de casos de niñas de 11 años, de 12 años, de 13 años que están embarazadas. No sé si a ustedes les pasaba, pero al menos yo me acuerdo que cuando yo tenía esa edad, pues yo lo que menos pensaba era en tener novio, ¿no? Yo quería seguir jugando, quería seguir saliendo, convivir con mis amigas, no sé, ir a la escuela. Entonces, pues muchas veces son víctimas de algún tipo de abuso. Por eso es bien importante entonces que nosotros podamos darle un enfoque holístico cuando abordemos el tema del embarazo adolescente. No solo hablar de educación sexual, no solo hablar de métodos anticonceptivos, que sí, es un tema bien importante, pero también es importante entonces educar desde una perspectiva de género, educar desde la prevención de la violencia, educar desde nuevas masculinidades también, y se vuelve aún más importante entonces ir empezando poquito a poquito y desde que los chicos justamente son chicos, ¿no? No ir cuando ya está el mero problema, sino que hablar desde una cultura de la prevención. Ok, voy a hablar desde lo que es el Programa de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes. Tenemos diferentes estrategias como una que se llama Familias Fuertes, que es trabajar precisamente con los padres de familia, con las madres de familia y con los mismos adolescentes. Ojo, no vamos a resolver los problemas que hay en las familias porque tampoco somos como evangelizadores en el tema, ¿no? Sino que vamos a trabajar con las fortalezas y las oportunidades que cada uno de ellos tienen para potencializarlo y de esta forma poder tal vez mejorar la comunicación, mejorar la dinámica familiar y a partir de esto pues ya poder trabajar otros temas. Y otra de las estrategias con las que nosotros manejamos es justamente esta educación integral en la sexualidad y es una labor que realizamos
no solamente con los propios alumnos, sino también trabajamos con capacitaciones a docentes, capacitaciones a padres de familia, capacitaciones a personal de salud e incluso capacitación a pues todo el funcionario público, para que podamos darle un abordaje más integral, más holístico a hablar sobre estos temas de sexualidad. El punto es que no estemos atrás de los adolescentes todo el tiempo una sola persona, porque a final de cuentas se vuelve cansado tanto para nosotros como para los propios adolescentes que lo están viviendo, que lo están recibiendo, ¿no? Entonces que sí podamos ir como poquito a poquito y podamos pues trabajarlo de forma más en concreta y más en conjunto. Y bueno, por último, al final de cuentas, cuando los adolescentes tienen alguna duda con respecto a la sexualidad, no se la preguntan a sus padres, no se los preguntan a sus maestros y mucho menos van al médico a resolver estas dudas. ¿Con quién las resuelven? Pues con los mismos amigos, ¿no? Y entonces se vuelve un poquito peligroso cuando los mismos amigos a lo mejor no saben resolver estas dudas o las responden con mitos, con más dudas, y entonces se van fomentando leyendas o creencias que muchas veces pueden ser erróneas. Entonces, una de las principales estrategias con la que también trabajamos es precisamente captar a estos chicos que se vuelven líderes dentro de su comunidad, líderes dentro de su grupito de amigos, capacitarlos a ellos, brindarle información relevante, concreta y científica para que ellos después puedan replicar esta información, pues igual con sus amigos, con sus compañeros, con personas que ellos conocen, vecinos, primos, hermanos, etcétera. Entonces, pues sí, estas son como las principales estrategias con las que nosotros trabajamos. Y bueno, además también no queda de lado las pláticas que nosotros realizamos en las escuelas, los talleres que nosotros también realizamos y diferentes actividades un poquito más dinámicas y más divertidas, como rallies, como juegos, diferentes actividades más atractivas a la población que nos estamos enfocando, que son los adolescentes. Ok, pues principalmente dejar de pensar en la sexualidad como un tabú, dejar de estereotipar el tema de la sexualidad como que es algo malo y como que no podemos hablar de eso. Es bien importante, sobre todo en esta sociedad mexicana en la que vivimos, que puede ser un poco machista. Entonces es bien importante que hablemos de sexualidad libremente, que le podamos hablar de sexualidad a los niños desde que son chiquitos, obviamente adecuando los contenidos. Claro que no vamos a enseñarle a un niño de 5 años a cómo poner un condón, ¿no? Porque para empezar ni siquiera le va a interesar, ¿no? Ni siquiera va a saber para qué sirve. Entonces recordar que la sexualidad es muchísimo más allá que solo relaciones sexuales propiamente. Cuando nosotros hablamos de sexualidad, vamos a hablar de cuestiones de género, temas de vínculos afectivos, propiamente sí lo que es reproducción, pero también hablamos sobre lo que es el placer. Háganse la pregunta, ¿alguna vez alguien les ha enseñado a sentir placer? Es un tema bien importante, pocas veces se trabaja, pocas veces se toca, porque a final de cuentas justo la sexualidad sigue siendo un tabú, sigue siendo un estereotipo. Entonces la principal línea de acción que todos podríamos hacer de primera mano, pues justamente es dejar de estereotipar y dejar de pensar en la sexualidad como algo malo. Y después de eso creo que el camino nos facilita muchísimo a todos, porque entonces ya no nos vamos a meter en temas de que las escuelas no nos permiten hablar de eso con los adolescentes, de que los papás se enojan, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues principalmente eso. Para mí, que los jóvenes tengan el acceso a métodos anticonceptivos de forma fácil, sin ningún problema. Lo tienen, sí, pero muchas veces no saben que lo tienen y por lo tanto no acceden a los métodos anticonceptivos. Segundo, que exista una educación en sexualidad en casa, en escuelas, que se hable con naturalidad al respecto y que se pueda trabajar, principalmente eso. ¿Ok? Pues dependiendo de cómo captemos a ese adolescente, a ese chico o a esa chica, si a lo mejor lo captamos en la escuela, nos damos cuenta de que un adolescente está interesado en métodos anticonceptivos o a lo mejor ya hay un embarazo,
pues poder asesorarlo desde diferentes perspectivas, trabajar con sus padres, trabajar con los maestros, trabajar con el propio adolescente, trabajar con sus compañeros, para que sepan qué es todo el proceso que está pasando en ellos y cómo lo pueden aterrizar. Luego, si lo captamos directamente en el centro de salud y el adolescente llega ahí a buscar información, a buscar algún método, a buscar atención ya más en concreto, pues bueno, toda la información se le tiene que dar y toda la atención por derecho se le tiene que brindar. Los métodos anticonceptivos son sumamente importantes porque a final de cuentas son la primera herramienta con la que los jóvenes cuentan precisamente para prevenir un embarazo no planeado o no planificado. Ahora, recordar que también hay una cantidad inmensa de métodos anticonceptivos. Están los de corta acción, están los de larga duración y están los que son permanentes. Entonces, contar con los adolescentes y que ellos puedan saber cuáles son los que más les convienen, ya sea según su estilo de vida, ya sea según su cuerpo, ya sea según también sus necesidades sexuales, pues es bien importante para que ellos puedan decidir cuál es el que mejor se adapta a su cuerpo. Nuestra labor principalmente es poder brindarle esas herramientas para que ellos tengan la capacidad y la autonomía de escoger de forma libre, pero también de forma responsable. Entonces, chicos, chicas, dejemos de pensar en la sexualidad como un tema del que no se puede hablar. Vamos a empezar a educarnos otra vez. La sexualidad no es un tabú, no es un mito, es algo que está hecho para disfrutarse. Vamos a disfrutarlo de forma libre, pero también de forma responsable. Contamos con muchísimas herramientas para poder lograrlo. Y bueno, ya para despedirme, nada más los invito a que vayan a la página de Facebook Reeducasex Adolescentes, se den like, ahí compartimos información bien relevante también, compartimos algunos memes, compartimos infografías y tenemos unas cuantas entrevistas también con expertos como temas que son de mucha relevancia para ustedes. Y pues nada, muchísimas gracias por el espacio y los invito a que se queden en la siguiente. Es necesario hacer un cambio de enfoque, reconocer a las y los adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho sin distinción de ninguna condición, permitiendo una cohesión integral de no discriminación e igualdad social. Educar en igualdad a las y los adolescentes y jóvenes es imprescindible para que esto les permita tomar decisiones asertivas que favorezcan su bienestar, con miras a un futuro brillante y exitoso con respecto a sus metas de vida. Si les gustó el contenido, las y los invitamos a que se suscriban y activen la campanita. Nos vemos en la siguiente cápsula del aula virtual Coespo Contigo. Hasta la próxima.